Dirección Nacional de Migración está en tremendo problema, señores, porque ellos están dando una versión totalmente diferente a la versión que dio el señor Nelson Gutiérrez, que es el director del Consejo de los Derechos Humanos aquí en la República Dominicana. Recuerden ustedes que Nelson Gutiérrez dijo que la ciudadana que se encontró sin vida en el vacacional de Jaina, pues Migración la había puesto en celda con los hombres y que había sido varias veces ultrajada hasta que esto le provocó la muerte. Y que la ciudadana presentaba visibles trastornos mentales y que eso no impidió a que pues, la recluyeran allí en el centro vacacional de Jaina, que no tiene ningún equipamiento para atender a personas con condiciones especiales. Esa fue la versión que dio Nelson Gutiérrez, que hay que decir algo importante, Edwin, y que en el momento que estábamos hablando con Nelson Gutiérrez no sabíamos. Nelson Gutiérrez era empleado de la Dirección Nacional de Migración. Uy, eso es importante. Sí. Nelson Gutiérrez era el director de comunicación estratégica de la Dirección Nacional de Migración en el año 2024. Es decir, que él conoce muy bien la entidad. Y él cuando salió de allí, uno de los motivos que dijo por qué se iba de la Dirección Nacional de Migración fue porque él dijo, yo me voy a hacer lo que a mí me gusta hacer, defender los derechos humanos. Entonces, imagínense estas declaraciones. Ahora, la versión de la Dirección Nacional de Migración es que ellos encontraron a esta persona en Sabana de la Mar, o que la encontró Politur, y que se le entregó a la Dirección Nacional de Migración, la cual la trasladó al centro vacacional de Jaina para ser depurada, y que allí inmediatamente ellos se dieron cuenta de que era una persona que presentaba trastornos mentales y que inmediatamente la pusieron en atención médica para esos fines. Y que duraron tanto tiempo tratando de que la persona le informara de su nacionalidad y de su identidad, vamos. Ellos dicen que no tardaron, la Dirección Nacional de Migración dice que no tardaron en darse cuenta de la condición biológica de esta señora, que era su condición de hermafrodita. Y que sí, en principio, por su fisionomía, ¿verdad? Que presentaba fisionomías de hombre, y ella se había identificado como hombre ante la Dirección Nacional de Migración, pues en principio ellos, pues sí la pusieron en una celda con hombres, pero que inmediatamente se dieron cuenta de su condición biológica, la trasladaron a una celda con mujeres. Esto es muy importante, lo que ellos dicen. Que, señores, la Dirección Nacional de Migración dice que ella estaba en una celda con mujeres, no con hombres. Y que allí pasó todo el tiempo que pasó, ellos tratando de identificarla, se pusieron en contacto con la embajada norteamericana y que siempre la atendían y que le daban chequeos rutinarios médicos. Oye, eso. Pero, ¿qué pasa? Hay un video. Vamos a ver el video. Mira cómo uno tiene un mes durmiendo. Mira la luz ahí. Mira cómo está durmiendo. Mira. Mira, toda esa gente tiene pila de día ahí. Pila de día ahí, toda esa gente. Míralo ahí. Así que uno dura un mes durmiendo. Así. Cruza. Ey. 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 Venga. Venga. Ven. 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 ¿Dónde está sentado en el baño, en el agua? A mí me da pena, mira. No se sentó en la piso como sucio. Eso es la Rusia. Muy precioso, una familia así, ellos lo tienen ahí pasando hambre, pasando trabajo. Míralo ahí, ¿dónde está el piso? Se ve sucio, mojado.
llena de lodo. Mira dónde está sentado en el piso, mojado ahí, sucio, mira. Chequea. Ese video es viral. Claramente ahí está esta señora en la celda de hombres. Entonces, señores, esto es un... Yo de verdad te voy a decir algo, Edwin. O sea... Yo no, te digo una cosa. Nosotros preparamos nuestro contenido, señores, y hasta tarde, hasta altas horas de la noche estamos en comunicación. Yo cometí el error de ver eso antes de acostarme. Y yo no pude. O sea, duré horas para conciliar el sueño y tuve pesadillas. No porque eso sea el video más deprimente que he visto en mi vida, pero cómo me han mentido en este caso. Y sí, me vi en el lugar de ella. Lo digo de verdad. Me vi siendo inmigrante en otro país y me vi en esa situación. A mí me dolió mucho eso. Y me da vergüenza de mi país. Me da vergüenza. Y lo tengo que decir. Lo tengo que decir. Bueno, ya, mira, ya se ha identificado el nombre de ella. El nombre era, ella respondía al nombre de Ellen Frances Hulett, que vino al país desde Puerto Rico, es ciudadana estadounidense. Estaba en cuidado de una persona en Puerto Rico por sus condiciones, ¿verdad? Sus condiciones mentales. Y aparentemente se habría escapado y llegó aquí a través de una aerolínea. Y creo que en Punta Cana fue que desembarcó. Llegó. Entonces, eso es lo que sabemos hasta ahora. Ahora, yo te voy a decir algo. Esos videos, la Dirección Nacional de Migración debía saber que esos videos estaban allí. O sea, que decir una mentira como esta, que todavía la mantienen porque está en su portal, iba a ser desmentida con los videos que están circulando. ¿Tú crees que ellos no sabían que esos videos existían? Y aún mantienen esa versión. No, nosotros la teníamos en una celda con mujeres. Y dicen, y la encontramos sin signos de violencia. La encontraron sin vida en la celda de mujeres, según ellos. Sin signos de violencia. Ellos niegan lo que el señor Gutiérrez dijo aquí, que había sido pues violada. Ellos lo niegan. Ellos tienen el periódico, en el periódico Hoy, hay que leer algunas cosas. Vamos, miren, el periódico Hoy publica. Migración responde 12 preguntas sobre el caso de la estadounidense Ellen Frances Hulett. Miren. Y la pregunta es, sobre esas 12 preguntas, si esas 12 preguntas las hizo el periódico. Bueno, no, yo supongo, vamos a ver. Dice, voy a leer preguntas aleatorias. Le preguntan, ¿por qué, si recibía atención médica y supervisión, ocurrió este desenlace? Migración responde, durante su permanencia, la señora Hulett fue atendida por personal médico y no manifestó síntomas físicos de enfermedad ni denunció agresiones. Debido a inconsistencias en sus declaraciones durante entrevistas migratorias, fue evaluada por especialistas en salud mental y llevada al área de psiquiatría del Hospital Moscoso Puello. Al momento del levantamiento del cuerpo no presentaba signos visibles de violencia. La causa de su fallecimiento será determinada por el informe del INASIF. Y le siguen preguntando, ¿por qué no fue aislada en una celda individual si tenía problemas de salud mental? Contesta Migración. La señora Hulett fue descrita como una persona dócil y no presentó conductas agresivas ni de riesgo para ella misma ni hacia otras personas. Por eso fue ubicada en una celda segura del área de mujeres, sin que existieran indicios clínicos o conductuales que justificaran su aislamiento. Otra pregunta. ¿Cuál fue la causa real de su muerte?
Ellos dicen, el cuerpo no presenta signos de violencia. La causa específica del fallecimiento está siendo determinada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, cuyo informe definitivo aún está pendiente. Bien. Vamos a ver. Pregunta 5. ¿Cómo es posible que encerraran a una mujer en un área masculina sin supervisión? Es un periodista que le está preguntando. Porque fíjate que él se lo está preguntando, sí. Le está preguntando lo mismo de otra forma. Y Migración se vuelve el gancho y dice, no, reiteramos, la señora Hulett se identificó como hombre al momento de su ingreso comportándose como tal, por lo que fue tratada conforme a esta información inicial. Una vez se confirmó su sexo biológico femenino, fue inmediatamente trasladada al área correspondiente. Durante toda su estadía estuvo bajo supervisión y no se registraron incidentes en su expediente. Esto aquí, cuando ellos dicen durante toda su estadía estuvo bajo supervisión y no se registraron incidentes en su expediente, esto es comprometedor porque del INACIF, pues, rendir un informe que vaya en la línea de lo que nos comunicó Nelson Gutiérrez de que fue ultrajada sexualmente y todo eso, pues ellos estarían negando aquí Migración y estarían siendo ya cómplices. Ellos están negando y están diciendo que ellos en todo momento la supervisaron. Claro. Y sabían desde el principio, sabían de su condición de intersexual, de hermafrodita. ¿Quién es el periodista que hace déjame ver si lo firma. Sí, sí lo Esto firma. está en el periódico hoy. Hay varias preguntas sí, más. Hay muchas más preguntas. Son 12. Y la verdad que se explaya. Sí. Lo que pasa es que no recuerdo haber visto firma. Pero por lo que tú vas desarrollando realmente, sí, hay preguntas. Y hay preguntas que son un tanto enjundiosas. Pero no tiene firma. No tiene firma. Eso es un poco complicado, ¿eh? Vale. Porque ni siquiera un periodista del mismo periódico se hace responsable de esas preguntas que está haciendo. Sí. No sé si tú entiendes lo que estoy diciendo. Claro, porque cuando se difunde el fallecimiento de esta ciudadana estadounidense, nosotros lo que acusamos en ese corte donde entrevistamos a Nelson Gutiérrez es que era un copy-paste de un comunicado de la misma Dirección General de Migración. Se intentó inclusive entrevistar al director general de Migración, y lo digo por varios medios en los que me enteré por colegas, y él remitía al INACIF. Eso ya está en manos del INACIF, que tiene que certificar la causa de la muerte. No le dio fue esquivo Lee Ballester, el director general de Migración, para ofrecer sus declaraciones, al menos preliminares, ¿no? Pues, y salen todas estas cosas, señores. Definitivamente, aquí se está ocultando y hay un engranaje para que esto no cobre ribetes de escándalo, Maracayo. Están haciendo un control de daños y lo tengo que decir con todo el dolor del alma. Lo están haciendo y efectivo, Maracayo. Porque a estas alturas, nada más por ese caso y ya por difundir esos videos, en un país que se respete, aquí tuviera un gabinete, por lo menos medio gabinete en cuestionamiento. Pero automático, porque eso es lo que demuestra, esos videos ahí, lo que demuestran es un fallo sistémico. No es solamente la Dirección General de Migración, que es la que está en la picota, con toda razón. Eso es un fallo sistémico que va desde las autoridades máximas hasta el director general de Migración. Y hay que ver. No, escálalo. Sí, está bien. Vamos Interior y policía. Claro, pero claro que sí. ¿A quién pertenece la Dirección General de Migración? Pero claro que sí. Pero hablo desde allá, desde el Palacio de Gobierno, y llegando ahí. La Dirección General de Migración pertenece al Ministerio de Interior y Policía. Está supeditada al ministerio. Como la policía a nivel de organigrama está supeditada al Ministerio de Interior y Policía. Claro que sí. La ministra de Interior y Policía, por inobservancia,
por todo lo que tú quieras, también tiene su cuota de responsabilidad en ello. Y no ha hablado al respecto. Hasta este minuto yo no he oído a Farideh Raful hablando de ese tema. No. Y esto sí es grave. Esto es más grave que las cosas que ha dicho y por las que se ha denunciado el mismo Ángel Martínez, si tú quieres. Pero claro. Esto es más grave que toda esta denuncia que han puesto muchos sepulcros que buscan blanquearse ahora con Ángel Martínez. Para darle un ejemplo, esto sí es grave. Esto es muy, muy grave. Como le hablaban esos haitianos ahí a la ciudadana, es como ya que le tenían confianza. ¿Tú te das cuenta? Claro. O sea, a un recién llegado no le habla así el que estaba grabando. No, y tienen su Mira, ahí está. el sobrenombre rusa. Sí, ahí está. Aquí está la rusa. Aquí está la rusa. Y la rusa, o sea, femenino. La rusa en femenino. Ellos sabían con que hombres, tenían una mujer allí. con hombres, pero luego hay otro videito donde la vemos a ella visiblemente como enferma en un área totalmente asquerosa, nauseabunda, que él mismo lo decía. En el inodoro. Y él decía, el inodoro, y él mismo decía la pena que le daba verla así. Sí. Entonces, si ustedes están diciendo, respondiéndole al periódico Hoy, que lo sabían desde un principio, que tenía una condición de intersexualidad, y miren, yo le voy a decir una cosa, tenía barba, tenía, ¿verdad?, su bigotito, pero esencialmente, en su condición de intersexualidad, primaba la condición de mujer. Hablaba como mujer, loco. Y hablaba como mujer. O sea, no había que ser un técnico de la NASA, mi hermano, ni haber nacido, ni haber estudiado y haber hecho 13,000 PhD para darse cuenta que esa persona tenía una condición especial en su biología. Por más barba que tuviera. Es como la que ganó en la que perdió, creo que al final, ¿no? Pero que participó en los Juegos Olímpicos. Que en sus genes mayoritariamente es hombre. La boxeadora, que es de Argelia, creo que es. No recuerdo bien, creo que es de Argelia. Mayormente es hombre. Bueno, en el caso de ella, mayoritariamente, era mujer, hablaba como mujer. Y se le veía el cuerpo, básicamente, la estructura de mujer. Aún tuviera su barba, aún tuviera esa combinación de sus órganos reproductores. Pero eso primaba ahí, la condición de mujer. Por lo tanto, tenía que estar o en celda de mujer o en el mejor de los casos, aislada totalmente. Aislada totalmente. Porque, señor, no hay ninguna excusa para usted decirme, no hay razón que valga para usted decirme que ella tenía varios meses ahí, por lo menos 2 meses, porque estaba desde abril. Desde abril, o sea, por lo menos 2 meses. ¿Cómo una persona que no tiene papeles está en un centro donde se supone que tu reclusión es muy temporal, 2 meses? 2 meses para saber su identidad. Y al final la supieron. O sea que si vamos a los haitianos, hay haitianos que meten hasta 5 y 6 meses. Los haitianos no tienen papeles. La mayoría dicen ellos mismos, lo de migración, claro, que los haitianos andan sin papeles. Los haitianos andan sin papeles. Entonces, exacto, dime. Entonces, ¿habrá haitianos que tienen 5 y 6 meses? Porque miren, yo sé que aquí el tema que tenemos, ¿verdad?, con nuestros vecinos es muy sensible y yo soy el primero que defiende nuestra soberanía y yo sé que hay un momento importante de la soberanía que lo tenemos que afrontar. Y como bien dice mi amigo y hermano Carlos Pineda, la demografía es el futuro, lo sé, pero cuando ocurren este tipo de situaciones le estamos haciendo un favor a nuestros detractores. Le estamos haciendo un gran favor a la diplomacia haitiana para que nos entre con todo. Y no ver y me da mucha pena ver lastimosos comentarios. Creo que vi un comentario ahí de una persona que nos sigue diciendo que no nos llevemos de esa vaina porque es una campaña contra nosotros. No. Usted vio el video ahora y dígame si eso no es un abuso. Dígame si eso no es un maldito abuso. Y dígame usted que de seguro quien dijo eso tiene familia que ha emigrado a Estados Unidos o tiene un tío o un primo, lo que sea tiene. Que le hagan ese tipo de situaciones allá.
No, Edwin, es que le hagan ese tipo de vejámenes allá. O sea, vamos a expulsarnos, pero con dignidad, mi hermano. O sea, está bien, hago uso de mi soberanía, pero con dignidad. ¿Cómo tú puedes cometer tan flagrantes violaciones a los derechos de una persona, de un ciudadano? Llámese como se llame y el país que se llame. Esto no tiene que ver con nacionalidad ni con nada. Esto tiene que ver de que tenemos unos salvajes, que tenemos un cuerpo policial, que son unos salvajes. Y tenemos un gobierno que tiene 5 años diciendo que está reformando eso, a esos salvajes. Y lo único que ha hecho es que le ha puesto uniforme nuevo. Es lo único que ha hecho. Y la prueba de que no tiene que ver con nacionalidad. Y señores, año 2022. David de los Santos. ¿Ustedes no se acuerdan? El muchacho que sacaron de Ágora y que lo llevaron al destacamento del Naco. Y allí empezó un espectáculo grotesco donde los policías lo entregaron a los presos allí para que los presos los rifaran. Duraron 2 días dándole golpizas y los policías desde detrás de las rejas riéndose y gozando con esa vaina, pues son unos salvajes. Y ese muchacho era 100% dominicano. ¿No? Entonces, y en aquella oportunidad, recuérdate, Chu Vázquez, ¿no? Que salió a hablar y a prometer, no, que esto no va a pasar, no va a volver a pasar, esto va a ser un precedente, vamos a poner cámara, vamos a la reforma policial. Por eso es que está la reforma policial ahora. Anunció un viaje de medidas, loco, que ninguna se cumplieron. Bueno, se cumplió lo de poner cámara, que puso cámara ahí en ese cuartel de Naco. Pero fíjate ahora, pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo pasa. Ahora está Faride aquí, ¿eh? Y no ha dicho esta voz que es mía. Esto es como para que renuncie Faride, renuncie el señor Eli Ballester. Es el primero que debería renunciar en este caso. El primero que debería renunciar, ¿eh? Porque esto es grave. Esto es muy grave. Y óyeme, esa información vale oro. Que Nelson Gutiérrez, el director del Consejo Nacional de los Derechos Humanos, renunció a ser vocero, ¿verdad?, de comunicación, o sea, de comunicación estratégica de la Dirección General de Migración y se dedicara precisamente a esto, a defender los derechos y humanos. Este hecho justifica su motivación de la renuncia. Es decir, yo me voy de aquí y voy a hacer lo que yo sé hacer, defender los derechos humanos. Parece que no era compatible. No era compatible con ser director de comunicación estratégica de la Dirección Nacional de Migración. Y esto lo demuestra porque esa nota de prensa, ¿quién la hizo? Seguramente el que lo suplió, el que está por él, ¿no? El que es director de comunicación estratégica. Y hace esta nota de prensa que se demuestra ahora que es totalmente mentira, porque ahí está el video. Ahí está el video. A todas luces irresponsable. A todas luces irresponsable. Que ese también tiene que renunciar o lo tienen que votar. ¿Eh? El que hizo, el que redactó esa nota de prensa, que supongo yo que debe ser si no fue él, pues es responsable del director de comunicaciones. De la dirección el asesor que sea, pero ya solamente por tú prestarte, aunque tú estuvieras siguiendo órdenes, tú prestarte a eso también tienes tu propia y vamos a esperar, porque vamos a ver, o sea, ya sabemos que es mentira lo que dijo la Dirección Nacional de Migración por el video, ¿no? Ellos dijeron, nosotros la teníamos en una celda con mujeres. Ya vimos que no, totalmente mentira. Ahora vamos a ver el informe que sale del INASIF. Eso es lo que yo te iba a decir porque ahorita. ese va a ser, entonces, si el informe del INASIF sí fue ultrajeado, murió por esto. Entonces, la Dirección Nacional de Migración, ¿cómo va a quedar? Ahí tiene que haber, o sea, es que tienen que barrer con todos. Con todos tienen que barrer. Empezando, obviamente, por su cabeza, ¿no? Sí. Porque no podemos tener una institución que nos mienta así, de esa forma. No podemos, señor presidente. No, y el presidente, ya el presidente, y aquí lo tenemos que hacer, porque si en los barrios tú ves que comienzan muchos noticieros, bueno, algunos noticieros, que hacen denuncia de que tienen la calle llena de hoyos, ellos no llaman al Ministerio de Obras Públicas, porque están hartos de ir al Ministerio de Obras Públicas que no les resuelve, por ejemplo. Dicen, señor presidente, bueno, mire, señor presidente, de este tema,
usted tiene que hablar, porque es muy grave. Lo que ha pasado es muy grave y es acicate para que nosotros estemos en la comidilla del mundo entero por este caso tan vergonzante. Se les murió a ustedes, fue ahí, se les murió a ustedes ahí. Se le murió a esa mujer ahí, señores, 2 meses ahí, sin ningún tipo de justificación. Y también Nelson Gutiérrez habló de los tratos que se hacen ahí, supuestamente, de que hay venezolanos que pagan una tarifa y que pagan que hay ahí un movimiento de dinero fuerte, según dice Nelson Gutiérrez. Y eso hay que investigarlo, porque si la mafia es tan grande ya ahí, imagino, porque las denuncias de que hay ciudadanos haitianos que lo han dicho, que bueno, que mientras más lejos esté en la camiona, más caro. Entonces ya si tú llegas al centro vacacional, debe ser caro el asunto. Nelson Gutiérrez no fue quien denunció también que ahí habían haitianas que parían y que ya había fallecimiento de recién nacidos. Sí, él dijo eso. Eso, él señores, eso es muy grave. Y miren, la pregunta número 10 que le hace el periodista del periódico Hoy a la Dirección Nacional de Migración. Esta es muy importante. Porque por el asunto del INASIF, cuando salga el informe. Le preguntan, ¿fue víctima de abuso por parte de los haitianos? La Dirección Nacional de Migración dice, no. Categóricamente. No, esta información es completamente falsa e infundada. No existen reportes, ni testimonio, ni evidencia alguna de que indique que la señora Huller haya sido víctima de abuso, ni de otro tipo de violencia en su permanencia aquí. Apunten eso, apunten eso para que se metan presos yo mismo ahí. La quinta pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir y todo eso.